Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana número 10, nosotros pues vamos a empezar ya nuestras semanas de repaso, porque prácticamente nos falta esta semana 10 y la semana 11 para darle fin a este tercer y último trimestre, y ya empezarían pues exactamente lo que son nuestras evaluaciones trimestrales y finales a la vez de este año escolar 2021. Es así pues de que en esta semana número 10, nosotros vamos a repasar los 4 primeros temas que ya hemos iniciado en este tercer y último trimestre. Habíamos hablado en la semana 1 del artículo, ¿no? En la semana número 2 hablamos del verbo, semana 2 y 3 se habló del verbo, y en la semana 4 hablamos de los verbos. Cuando hablábamos del artículo, ¿no? Hablábamos pues del artículo desde todos los criterios. Del criterio semántico que nos dice el artículo, es una categoría gramatical vacía de significado. Es decir, un artículo no nos dice nada, no nos comunica absolutamente nada, porque su función tan solo es de presentar a los sustantivos. Desde el criterio sintáctico, presentar a un sustantivo pues va a cumplir la función de ser un modificador directo. ¿Por qué hablamos de un modificador directo? Pues porque el sustantivo, al presentar el artículo, al presentar un sustantivo, pues hay que recordar que los sustantivos cumplen las funciones de ser núcleo del sujeto. Y los modificadores directos, por lo consiguiente, son aquellas unidades que se unen directamente al núcleo del sujeto. Desde el criterio morfológico, es una categoría gramatical variable porque nos presenta accidentes gramaticales de género y número, pero a la vez es dependiente. ¿Por qué hablamos de una dependencia? Porque va a depender del sustantivo al cual va a presentar para marcar dicho género y dicho número del sustantivo del cual justamente pues, presenta. Desde el criterio lexicológico, es una categoría gramatical, justamente nos dice de inventario cerrado, porque nosotros tan solo tenemos un total de 11 artículos en nuestro idioma, nada más que 11, que se dividen pues justamente en las siguientes clases, ¿no? En los artículos definidos o determinantes. Son aquellos que nosotros vamos a utilizar cuando conocemos de antemano a los sustantivos que vamos a presentar. Y si nos preguntamos quiénes son estos artículos definidos o determinantes, pues son los siguientes, ¿no? Son el, la, los, las, el neutro, lo. Tenemos a la segunda clase, que son los artículos definidos o indeterminantes, que justamente nosotros vamos a utilizar a ellos cuando no conocemos de antemano a los sustantivos que vamos a presentar. ¿Y quiénes son estos artículos indefinidos o indeterminantes? Nos preguntamos. Pues estos artículos indefinidos o indeterminantes son un, una, unos y unas. Y la tercera y última clase tenemos pues a los artículos contractos. Y estos artículos contractos que nosotros tenemos por acá, como estamos observando, van a ser la unión o la fusión de un artículo definido o determinante, que es el, más dos preposiciones, la preposición a y la preposición de. Si yo uno a la preposición a más la preposición el, formo el artículo contracto al. Y si uno a la preposición de más el artículo definido el, formo el artículo contracto del. Por lo tanto, al y del son los dos artículos contractos. Y como vamos y contamos, pues vemos que tenemos dos artículos contractos, 4 artículos indefinidos o indeterminantes y 5 artículos definidos o determinantes, que si damos la sumatoria nos da un total pues justamente de 11 artículos. Por eso es que es de inventario cerrado, no se van a crear más, y tenemos justamente pues un número exacto, ¿no? De artículos en nuestro idioma. En la semana 2 hablábamos del verbo.
Hay que recordar que nos dice el verbo desde el criterio semántico, nos dice que es la palabra que expresa acción, estado, emoción, sentimientos, procesos. Todo eso. Porque antes nos decían el verbo es la palabra que nos refleja acción, pero no solo es acción, ¿cierto? Es estado, duermo, es un estado, una emoción, ¿cierto? Alegría, qué alegría, tristeza, digamos, amar, ¿cierto? Es pasión, crecer, es un proceso. Entonces todo esto nos dice. Desde el criterio sintáctico, solamente cumple una función, la de ser núcleo de la oración. Desde el criterio morfológico, posee accidentes gramaticales, y es la que más accidentes gramaticales nos presenta, porque nos presenta número, persona, tiempo, modo, aspecto, voz y perspectiva, ¿no? Desde el criterio lexicológico, pues es una categoría gramatical de inventario, ¿cierto? Pues porque justamente cada año, día a día, se van creando nuevos términos, nuevas palabras que los conocemos como neologismos. Y estos neologismos, cuando son incluidos en los diccionarios, vamos a darnos cuenta que algunos van a ser verbos, otros van a ser sustantivos y otros van a ser adjetivos. Entonces, es de inventario abierto porque no tenemos una cantidad exacta de verbos en nuestro idioma. Y los accidentes que tiene el verbo, pues son, ¿no? Hablábamos del tiempo. Nosotros tenemos 3 tiempos verbales, que son el pretérito, el presente y el futuro. El pretérito es lo que nosotros conocemos como pasado, una acción que ya ha sido realizada. El presente es una acción que está siendo ejecutada y el futuro una acción que está por ejecutarse o realizarse. El número, hablábamos también del número, ¿no? Nosotros tenemos 2 números, un número plural y un número singular en nuestro idioma. Veíamos también a la persona. Tenemos 3 personas gramaticales, tanto en singular como en plural, ¿no? Primera persona, quien habla, la segunda persona, que es con quien hablas, y la tercera persona, que es de quién se habla o de quién se alude o menciona en ese proceso o acto comunicativo. Tenemos el modo, ¿no? ¿Tenemos cuántos tipos de modo? 4. Un modo indicativo, un modo verbal, un modo subjuntivo e imperativo. El modo indicativo es aquel modo que nos refleja un hecho o una acción verbal. Este es según la actitud del hablante, una acción verbal. El modo potencial nos demuestra una posibilidad, algo que podría realizarse. El modo subjuntivo nos demuestra algo que está fuera de nuestro alcance y por ese motivo nos expresa un deseo. Un deseo nos expresa el subjuntivo. Mientras que el imperativo nos expresa una orden, un mandato, un ruego, una súplica. También tenemos algo que es el aspecto, ¿no? Tenemos justamente 2 aspectos. Un aspecto perfectivo y un aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo viene a ser aquel aspecto que nos demuestra que la acción ya fue ejecutada, fue realizada. Mientras que el aspecto imperfectivo nos demuestra de que la acción no fue culminada, no fue dada, está por realizarse o está realizándose. Y por último tenemos a la voz. Tenemos 2 clases de voz en el verbo, una voz activa y una voz pasiva. La voz activa es cuando justamente pues, el sujeto oracional es quien está realizando la acción verbal que se nos está comunicando en la oración. La realiza. Ya pues, y si la realiza, decimos pues de que está en una voz activa. La voz pasiva es cuando sucede pues todo lo contrario, quiere decir que el sujeto oracional no realiza la acción verbal que se nos está comunicando, sino que más bien recae sobre él. Ya recae.
Y luego pues tenemos también a estos dos tipos de olla, activa y pasiva, que les quede en claro. Luego hemos visto los verbos en la clasificación sintáctica y morfológica en la semana 3. En la clasificación sintáctica, pues nosotros hablamos de los verbos copulativos y los verbos no copulativos. Hay que recordar que los verbos copulativos son aquellos verbos que van a carecer de un significado léxico y los no copulativos aquellos que sí tienen un significado léxico. Dentro de los no copulativos vamos a encontrar a los verbos transitivos. Los verbos transitivos van a ser aquellos verbos que van a ser acompañados en su estructura por un objeto directo. Los verbos intransitivos van a ser aquellos verbos que dentro de su estructura no van a tener a un objeto directo, pero pueden tener a cualquier otro elemento oracional. A los verbos reflexivos también los vamos a encontrar acá. Y los verbos reflexivos nos van a indicar lo siguiente. En este caso, los reflexivos van a ser acompañados por un pronombre átono. Y la acción la va a realizar el sujeto a beneficio propio. Los cuasirreflejos se llaman cuasirreflejos porque también van a llevar dentro de su estructura a un pronombre átono, pero en este caso la acción verbal el sujeto no la realiza a beneficio propio. Tenemos a los recíprocos que también van a llevar dentro de su estructura a un pronombre átono, pero son recíprocos porque ambos sujetos oracionales que aparecen en la oración realizan la misma acción y van a aceptar el agregado mutuamente. Y vamos a tener también a los impersonales. Ellos son impersonales porque estas acciones verbales no las realizan las personas. Son hechos producidos por la madre naturaleza. Mientras que en la clasificación morfológica vamos a encontrar a los verbos regulares. Y justamente ellos van a ser cuando al momento en que nosotros los vamos a conjugar, y vamos a ver que en las conjugaciones que hacemos de este verbo modelo o infinitivo, su lexemo raíz se va a mantener y no va a sufrir variación alguna. Ahí van a ser regulares. Hablamos de los irregulares también. Los irregulares van a ser aquellos verbos que al momento en que los conjugamos, vamos a observar de que su lexemo raíz va a tener una variación. Vamos a tener también a los verbos definitivos. En este caso son verbos que no pueden ser conjugados en todos los tiempos ni en todas las personas gramaticales. Y tenemos a los unipersonales, que son verbos defectivos, que solo pueden ser conjugados en tercera persona gramatical. Luego, en la última semana 4, hemos hablado de los adverbios. Y hay que pues, recordar que los adverbios es una categoría gramatical, o la primera categoría gramatical que hemos trabajado ya, invariable, ¿no? ¿Por qué decimos invariable? Porque en este caso, pues los adverbios no admiten o no presentan accidentes gramaticales de género y número. Por eso hablamos de invariable. Desde el criterio semántico, el adverbio, pues nos dice que es una categoría gramatical invariable, ¿cierto? Invariable. No presenta flexivos ni de género y número y por lo tanto no concuerdan con la palabra a quienes modifican. Del criterio sintáctico, pues él va a funcionar justamente o va a cumplir la función de ser un complemento circunstancial y a la vez también va a modificar a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Desde el criterio morfológico ya sabemos que no admite morfemas flexivos, es decir, no presenta género ni número. Desde el criterio lexicológico es una categoría gramatical de inventario cerrado, es decir, no van a aceptarse nuevos adverbios. Después los adverbios se dividen en clases. ¿Por qué decimos que justamente cumple la función de ser un complemento circunstancial? Porque las mismas clases que nos indican los complementos circunstanciales los tenemos también en las clases de adverbios. Como vamos a observar acá, tenemos adverbio de lugar, ¿no? Tenemos un complemento de lugar. Tiempo igual, un complemento de tiempo, de modo,
un complemento de modo, cantidad, igual, duda, afirmación y negación, ¿no? Nosotros, para reconocerlos a esta clase, pues hacemos para el lugar, hacemos la interrogante, la pregunta ¿dónde? Tiempo, ¿cuándo? En modo, ¿cómo? En cantidad, ¿cuánto? Mientras que en la duda, en la afirmación y en la negación, no es necesario hacernos una interrogante, porque en el mismo contexto oracional, nosotros nos damos cuenta si es una afirmación, una negación o una duda. Y esto es lo que nosotros ya hemos trabajado en estas 4 semanas que ya han pasado del tercer y último trimestre del año. Es así, pues, alumnos, que nos reencontramos en nuestras clases para poder hacer todas las preguntas que tengamos. Hasta luego.